Hola a todos, soy la doctora Ngozi Ezike y muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Modern Medicine. El invitado de hoy es alguien con quien he tenido el privilegio de trabajar muy de cerca durante la crisis de salud pública más desafiante de nuestra historia reciente. Es médico, académico y un líder reconocido a nivel nacional, cuyo trabajo ha dado forma a las políticas de salud pública en los niveles más altos del gobierno y la academia. El doctor Ashish Jha se desempeñó como coordinador de la respuesta al COVID-19 en la Casa Blanca, ayudando a guiar al país a través de la pandemia mientras sentaba las bases para una infraestructura de salud pública más sólida y duradera. También es exdecano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown y uno de los académicos en salud pública más citados del país. Doctor Jha, muchas gracias. Es un honor para mí que esté con nosotros hoy en Modern Medicine. Es un privilegio tenerlo aquí. Well, first of all, you are too kind. It is a pleasure to be on with you. Bueno, antes que nada, eres demasiado amable. Es un placer estar contigo. Me ha encantado trabajar contigo. Eres una líder fantástica. Así que para mí es un placer y un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Fantastic leader, and so it's my pleasure and honor to be on with you. Thanks so much. Lo agradezco. Como suelo comenzar estos podcasts, nos gusta dar a nuestra audiencia la oportunidad de conocer un poco el trasfondo y la historia que sentó las bases del gran recorrido de nuestros invitados. Así que, si podemos retroceder un poco al principio, ¿qué fue lo que primero lo llevó hacia la salud pública y la medicina? ¿Y cuándo se dio cuenta de que este trabajo es más que solo atender a los pacientes, por más dedicación y compromiso que eso implique? ¿Cómo llegó al punto de entender que en realidad se trata de cambiar los sistemas? Mi historia es la típica historia de inmigrante en Estados Unidos. Llegué cuando era niño. Fui a la escuela de medicina por todas las razones que no se supone que uno admita en una solicitud de ingreso a medicina, que básicamente eran que mi mamá realmente quería que uno de sus hijos fuera médico y mi hermano mayor no tenía ningún interés. Así que era yo o nadie. Entonces solicité ingreso a la escuela de medicina. Me aceptaron. La verdad, estaba bastante entusiasmado por estudiar medicina, pero rápidamente me di cuenta, mientras pasaba tiempo en la clínica y hablaba con los pacientes, de que gran parte de lo que determinaba su salud, gran parte de lo que moldeaba sus vidas, ocurría fuera de la clínica. Así que, como estudiante de medicina por mi cuenta, comencé a tomar clases al otro lado de la calle en la Escuela de Salud Pública y me parecieron fascinantes, no como una alternativa a la medicina, sino más bien como un complemento a eso. Así que tomé toda una serie de clases como estudiante de medicina, cumpliendo con todo lo de la escuela de medicina, pero también estudiando salud pública. Luego, después de la residencia, decidí que necesitaba enfocarme más específicamente en la salud pública. Así que obtuve mi maestría en salud pública, hice formación en investigación y, hace unos 20 años, me uní al profesorado tanto de la Escuela de Medicina de Harvard como de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Allí trabajé en investigación de políticas de salud, pero también estudiando y enseñando salud pública mientras seguía ejerciendo la medicina. De alguna manera, para mí estas dos áreas siempre han estado profundamente conectadas. Nunca he sentido que una pueda existir sin la otra. Ambas aportan muchísimo, pero para mí las dos han sido muy importantes. Gracias por ser tan honesto. Mientras la escuela de medicina no vuelva atrás y revoque mi admisión, creo que estamos bien. Si estás bien, estás a salvo. Te prometo que estás a salvo. Trabajamos muy de cerca durante la respuesta al COVID, pero hoy la nación enfrenta una mezcla diferente de desafíos. Hay polarización política, desconfianza en la ciencia y crecientes desigualdades en salud. Desde tu posición actual, ¿cuál dirías que es el problema de salud pública más urgente que enfrenta nuestro país? Hay muchísimos, algunos muy específicos. Acabamos de pasar por una pandemia que tuvo tantos efectos negativos en nuestra sociedad. Siento que no hemos aprendido lo suficiente de esas lecciones. No nos hemos preparado adecuadamente para futuras pandemias. También están los desafíos relacionados con el resurgimiento de enfermedades infecciosas. Estamos viendo un gran brote de sarampión, pero en el fondo de todo esto hay una crisis de confianza.
Lo que ha ocurrido en los últimos 5 a 7 años es una fragmentación de nuestro ecosistema de información. Cada persona obtiene información de fuentes distintas. En mi opinión, hay actores malintencionados, personas que explotan las debilidades de nuestro sistema para sembrar división. Pero al final del día, siempre debemos empezar por nosotros mismos y preguntarnos qué podemos hacer mejor en la medicina y en la salud pública. También hay toda una agenda pendiente en ese sentido. Así que sí, creo que reconstruir la confianza en la salud pública es una de las cosas más cruciales, probablemente la prioridad número 1 para nuestro país, porque de ahí se desprende todo el trabajo que necesitamos hacer para enfrentar las enfermedades crónicas, las enfermedades infecciosas, brotes, preparación ante pandemias. Todo ese trabajo depende de reconstruir la confianza en Estados Unidos. Diste justo en el clavo. La confianza se ha convertido en uno de los elementos más esenciales de la salud pública, pero ahora mismo también es uno de los más frágiles. Desde tu experiencia y sabiendo que la polarización política ha contribuido a erosionarla, ¿cómo pueden las instituciones reconstruir esa confianza con las comunidades, especialmente con aquellas que ya se sintieron dañadas, ignoradas o utilizadas como peones políticos? ¿Qué pueden hacer las instituciones para recuperarla? Es una buena pregunta y tiene que ver tanto con las instituciones como con las personas. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de la comunidad de salud pública? Cuando hablo con amigos, muchas veces empiezan señalando a los actores malintencionados que explotan las debilidades del sistema. Y claro, siempre habrá personas así, como mencioné antes. Pero para mí, lo más importante es preguntarnos, ¿qué debemos hacer nosotros? La confianza se gana y se ha perdido por diversas razones. Creo que el primer paso es acercarnos y escuchar a la gente. Se le da demasiada importancia a si debemos mejorar nuestros mensajes o hacer mejor mercadeo. Y yo digo, no. Primero hay que salir a la comunidad, hay que hablar con las personas, hay que escuchar cuáles son sus preocupaciones, entender cuáles son sus necesidades y empezar a atenderlas. Así es como se reconstruye la confianza. No es una solución rápida, no va a resolverse de la noche a la mañana. Es un trabajo a largo plazo y ese es el juego que tenemos que estar jugando ahora mismo. Y también debemos tener humildad. Durante la pandemia se cometieron errores dentro de la salud pública y la medicina. Creo que la mayoría fueron con buenas intenciones. Era una pandemia que avanzaba rápidamente y ninguno de nosotros había manejado algo así antes. Todos cometimos errores. Reconocerlos y empezar ese trabajo largo y difícil de reconstruir la confianza en este momento es fundamental y todo comienza escuchando. Sé que hablas mucho sobre la necesidad de construir una infraestructura de salud pública duradera y que debemos fortalecerla. No sé si todo el mundo entiende completamente qué significa eso. Tal vez puede sonar un poco abstracto para algunos. ¿Cómo se ve realmente una infraestructura sólida de salud pública a nivel comunitario y en qué áreas específicas crees que estamos quedándonos muy cortos? Hay un par de elementos en los que pienso. Uno de ellos comienza con mirar nuestras instituciones. Hemos tenido instituciones de salud pública muy importantes, obviamente los CDC, los departamentos de salud estatales, algunos muy grandes como el que tú dirigiste, y los departamentos de salud municipales. Son instituciones fundamentales, pero en muchos sentidos creo que se han debilitado con el paso de los años. Parte de eso tiene que ver con problemas de financiamiento, pero otra parte tiene que ver con errores que las propias instituciones han cometido. Uno de los consejos que trato de darles a mis colegas es que no es el momento de defender ciegamente a las instituciones. Es el momento de examinarlas y preguntarnos cómo pueden hacerlo mejor. No se trata solo de pedir más dinero. Claro, el dinero siempre ayuda en salud pública, pero la pregunta clave es, ¿cómo construimos instituciones más duraderas y más sensibles a las necesidades de la comunidad? En mi opinión, hay varios componentes. Las instituciones que tienen vínculos profundos con la comunidad, que salen al terreno, que hablan con los proveedores de primera línea,
con el personal de salud y con los pacientes y ciudadanos suelen ser más fuertes y efectivas porque realmente entienden lo que está pasando en la comunidad. He animado a muchos amigos que dirigen departamentos de salud pública a que pasen menos tiempo dentro de la oficina y más tiempo en la calle, más tiempo en clínicas comunitarias, más tiempo en los lugares donde la gente se reúne conversando y escuchando. Ese tipo de construcción institucional será mucho más poderosa y, al final, esas instituciones tendrán la confianza necesaria cuando llegue la próxima crisis. Y la próxima crisis llegará. Así que esa solidez en la salud pública comienza con reconstruir la solidez de nuestras instituciones. Aprecio mucho eso y lo recibo. Es muy fácil quedarse sentado diciendo que necesitamos más dinero, pero tenemos que mirarnos de manera crítica. Tenemos que sostener el espejo y preguntarnos, a ver, un momento, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Y mucho de eso, como dices, empieza saliendo a la comunidad y escuchando lo que la comunidad está diciendo sobre cómo podemos mejorar. Así que es un punto muy importante el que estás resaltando. Yo suelo decir que sí, es cierto que necesitamos más dinero para la salud pública, pero también creo que necesitamos más salud pública para el dinero que ya tenemos. En salud pública tenemos que ofrecer más. Y la manera de obtener más recursos es demostrando que los recursos que recibimos se traducen en servicios de alta calidad y en responder verdaderamente a las necesidades de la gente. Y eso hay que escucharlo de las personas. No basta con que nosotros digamos que estamos cubriendo sus necesidades. Necesitamos que la gente diga que lo que necesita es precisamente lo que está recibiendo de la salud pública. ¿Sabes por qué creo que a veces eso se complica? Porque cuando estamos haciendo todo bien y no hay una amenaza aguda o existencial, todo es silencioso y la gente no lo ve. Es como algo que está funcionando en segundo plano, felizmente en un segundo plano, y la gente no se da cuenta hasta que algo sale mal. Por ejemplo, no siempre se aprecia que estamos manteniendo el agua segura, avisando cuándo no es recomendable nadar, revisando las piscinas o albercas cuando vas a tu hotel favorito para una escapada. Mucho de lo que hacemos ocurre en segundo plano. Así que es difícil que las personas evalúen y digan cosas como ¿estamos recibiendo lo que vale nuestro dinero o no lo estamos? Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que tienes toda la razón. Siempre les recuerdo a mis colegas y también a mí mismo que es cierto que cuando la salud pública hace bien su trabajo, nadie lo nota. De hecho, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Estar en segundo plano. Debe ser algo fluido, deberías poder abrir el grifo y tener agua potable. Deberías poder entrar a un edificio y respirar aire limpio. Deberías poder ir a la escuela sin enfermarte. Todas esas cosas. Y no somos los únicos que enfrentamos este desafío. A menudo menciono a la comunidad de inteligencia, la CIA y otros organismos. Una de las cosas que ellos le dicen con frecuencia al Congreso es que cuando hacen bien su trabajo no se nota nada malo ocurriendo. Y, sin embargo, no tienen problemas para obtener financiamiento. Entonces, ¿qué hacen diferente a nosotros? Una de las cosas que hacen es contar historias sobre cómo es el mundo y cómo sería si ellos no estuvieran ahí. Creo que nosotros también tenemos que hacer un mejor trabajo explicando a la gente y ayudándoles a conectar los puntos entre el trabajo que hacemos y la vida que quieren llevar y cómo nosotros hacemos posible esa vida. Creo que durante demasiado tiempo hemos asumido que la gente apreciaría automáticamente lo que hacemos porque para nosotros es muy obvio. Bueno, puede que sea obvio para nosotros, pero no lo es para los estadounidenses comunes que solo están tratando de poner comida en la mesa y enviar a sus hijos a la escuela. Por eso, poder explicar qué hace la salud pública y por qué lo hace, de una manera que sea útil para la vida cotidiana de las personas, es absolutamente fundamental. No podemos simplemente asumir que lo entenderán por sí solos. Es un punto excelente.
Es ese buen trabajo que no queremos que sea un secreto. Tenemos que decirlo a los cuatro vientos y mejorar como comunicadores de nuestro propio trabajo. Estamos tan ocupados haciéndolo que no hablamos tanto de ello. Así que usar las herramientas que existen hoy, como las redes sociales y otras plataformas, para ayudarnos a elevar nuestro mensaje es clave. Lo agradezco mucho. Cuando pienso en Sinai Chicago y en la comunidad a la que servimos, es una comunidad que durante mucho tiempo ha experimentado desinversión y todo tipo de desigualdades estructurales y de salud. Hablemos un poco sobre la preparación ante pandemias y amenazas biológicas. Ya mencionaste que tal vez no hemos aprendido ni implementado todas las lecciones necesarias. ¿Cómo nos aseguramos de que los esfuerzos que se emprendan realmente protejan a las comunidades que ya sabemos que estarán en mayor riesgo? Sabemos dónde están, sabemos quiénes son, ya enfrentan muchas dificultades. ¿Qué hacemos entonces para protegerlas, sabiendo que serán las más afectadas? Es una gran pregunta. Durante el punto más alto de la pandemia solía decir que quizá todos estábamos en esto juntos, pero no todos estábamos en esto de la misma manera. Es cierto que la pandemia afectó a todos, desde los más ricos hasta los más pobres, pero no afectó a todos por igual, porque los recursos y la capacidad de responder a la amenaza variaban enormemente de una comunidad a otra. Era muy diferente vivir en un suburbio acomodado, con una casa grande y espacio suficiente para que cada miembro de la familia pudiera conectarse por Zoom de manera individual. No estoy diciendo que vivir por Zoom fuera ideal, pero al menos era más seguro. En cambio, si vivías en un hogar multigeneracional, con 3 generaciones bajo el mismo techo en un apartamento pequeño de un solo dormitorio, eso representaba un desafío completamente distinto. Solo entender esa diferencia ya es muy importante. Ahora la pregunta que planteas, que es mucho más difícil, es ¿qué hacemos al respecto? Esa vulnerabilidad va a existir y eso significa que, en mi opinión, ahora mismo deberíamos estar muy enfocados en fortalecer las protecciones nacionales frente a futuras amenazas a la salud, como pandemias o amenazas biológicas diseñadas. Cuanto mejor seamos previniendo esas amenazas, más se beneficiarán de manera desproporcionada las personas más vulnerables. En segundo lugar, tenemos que invertir en la infraestructura de salud en esas comunidades. La realidad es que no se trata solo de hogares multigeneracionales. Con frecuencia, los hospitales y clínicas en esos vecindarios también enfrentan una presión financiera mucho mayor. Su capacidad es limitada y no necesito decírtelo a ti que diriges el hospital que diriges. No reciben los mismos niveles de reembolso ni las mismas oportunidades. Desde el punto de vista de la política de salud, tenemos que hacer un trabajo mucho mejor en ese aspecto también. Así que creo que este es un tema con múltiples dimensiones. Obviamente no hay una solución simple ni rápida, pero necesitamos una estrategia amplia que incluya hacer un mejor trabajo en prevención y, además, esfuerzos dirigidos para fortalecer la capacidad y los recursos en las comunidades más vulnerables. Esa combinación es lo que deberíamos estar haciendo ahora mismo. Amén. Creo que claramente estamos en la misma sintonía y estoy aquí porque veo una gran oportunidad. La equidad en salud es un tema fundamental para todos y creo que algo que no comunicamos lo suficiente es que yo dirijo el sistema privado de red de seguridad más grande del estado de Illinois. Entonces, la gente puede pensar, qué bien, están ayudando a esas comunidades, pero las comunidades que reciben atención directa a través de los sistemas de red de seguridad no son las únicas que se ven afectadas por lo que hacemos. Siento que no estamos reconociendo lo interconectado que está todo el sistema de salud. Me gusta decir que grandes socios como Rush Medical System o Northwestern no pueden hacer lo que hacen si yo no estoy haciendo lo que hago aquí. Entonces, háblame de cómo una infraestructura sólida y duradera de salud pública que incluya el apoyo a nuestras redes de seguridad impacta el acceso, la asequibilidad y los resultados para todos. Sí, nuestro sistema de salud. En mi opinión, aquí hay 2 conjuntos de temas.
está la conexión entre los sistemas de atención médica y la salud pública. La historia es interesante porque originalmente la medicina y la salud pública formaban parte de la misma comunidad. Pero a lo largo del último siglo vimos cómo se fueron separando y la comunidad de salud pública se fue por un lado y el sistema de atención médica se fue por otro. Pero yo creo que en los últimos 5 o 10 años hemos visto cómo han vuelto a acercarse. Cuando la salud pública en cierto sentido falló porque no invertimos lo suficiente y no pudimos frenar el virus de manera efectiva, ¿quién tuvo que enfrentar las consecuencias? El sistema de salud. Así que creo que cada vez más el sistema de salud, que por supuesto tiene más financiamiento, más poder y recibe mejor remuneración, está reconociendo que un sistema de salud pública débil pone a todo el mundo en riesgo. Ese es un punto importante. Y dentro del sistema de salud, para contestarte más directo, existen los proveedores de red de seguridad y, siendo honestos, también hay muchos otros proveedores cuyas finanzas se ven mucho mejor. Sus pacientes tienen más recursos, suelen tener seguros privados, reciben mejores reembolsos y es fácil ver esto como si fueran dos islas distintas. Pero la realidad es que todos vivimos en una sola comunidad. Cuando cierran hospitales de red de seguridad, eso le mete presión a todos los demás. Claro, perjudica más directamente a las personas de esas comunidades, pero las consecuencias para el sistema de salud en general se sienten en todas partes. Lo que he visto en líderes de política de salud más conscientes es un reconocimiento de que un sistema de red de seguridad fuerte y saludable le conviene a toda la comunidad. Le conviene a cada persona, pero también le conviene a los sistemas de salud más privilegiados y mejor financiados, porque necesitan que todo el sistema funcione en conjunto. Y cuando los hospitales de red de seguridad, por ejemplo, colapsan o atraviesan problemas financieros serios, ese efecto dominó no se queda contenido solo ahí, se riega más allá de la red de seguridad. Gracias. Lo único que voy a decir es que no creo que te lo haya enviado. Yo tengo una charla TEDx que habla de qué pasa cuando sistemas invisibles como nuestros hospitales de red de seguridad desaparecen y el impacto que eso tiene en todo el mundo. Tengo que compartírtela porque de verdad conecta con todo. Estoy súper agradecida porque tu trabajo crea esos puentes y esa intersección conecta la política, la investigación y también el impacto en la vida real, que es donde realmente se ve el resultado. Y entonces, cuando pensamos en las decisiones de política pública hoy, las que tienen el mayor potencial de hacer bien o hacer daño, de reducir o ampliar las desigualdades en salud en la próxima década, ¿cuáles crees que son esas decisiones clave y qué elecciones tenemos que hacer? Creo que, y tal vez te sorprenda esta respuesta, el problema número uno que debemos enfrentar es el costo extraordinario de la atención médica en Estados Unidos, y déjame explicar por qué. Se proyecta que gastaremos entre 70 y 80 billones de dólares en salud durante la próxima década. El problema con esa cifra es que es tan alta que ya está generando presión para reducir la cobertura y el acceso al seguro médico. Hay personas de clase media que están teniendo dificultades para pagar su atención médica. También hay personas de bajos recursos que están perdiendo su seguro. De hecho, la llamada One Big Beautiful Bill que el presidente Trump firmó el pasado julio es la primera ley del Congreso que yo recuerde cuyo resultado será que menos personas estén aseguradas. Estamos empezando a ver un retroceso en el progreso que habíamos logrado hacia la cobertura universal. Y me preocupa que mientras el gasto de salud siga siendo extraordinariamente alto, veremos una erosión aún mayor de la cobertura. Y sabemos que eso afectará de manera desproporcionada a ciertas comunidades. Si nuestro objetivo principal es la equidad y garantizar que cada estadounidense tenga una oportunidad real de vivir una vida larga y saludable, sin importar el código postal en el que nació, entonces enfrentar el costo excesivo de la atención médica debe estar al tope de la lista. Y agrego algo más. Cuando vemos estos costos tan elevados, la presión presupuestaria que generan en los estados es enorme. ¿Qué hacen los estados? Recortan educación, recortan servicios sociales.
y eso no ayuda al bienestar a largo plazo de la población, especialmente de las comunidades más vulnerables. Puede parecer una respuesta poco común, pero realmente creo que si no controlamos el problema del gasto en salud, será muy difícil abordar cualquier otro tema, porque el sistema de salud se seguirá comiendo cada vez más del presupuesto. Es una perspectiva muy profunda y te agradezco que la hayas resaltado. Todos sabemos que los costos están creciendo de manera exponencial, pero el impacto de eso ya estamos viendo parte. Solo va a empeorar y nuestras reacciones típicas, esos recortes automáticos, solo agravan la situación. Gracias por señalarlo. Ahora, para nuestros oyentes que trabajan en el servicio público, en salud o en defensa comunitaria, que quizás se sienten abrumados por la magnitud de estos desafíos, necesitamos darles acciones concretas que realmente nos acerquen a la justicia en materia de salud. ¿Qué acciones concretas? ¿Qué consejos podemos darles a las personas que están en el terreno ahora mismo para ayudarnos a avanzar en la dirección correcta, la más cercana al ideal de justicia en salud? Es un momento muy difícil. Obviamente la salud pública ha estado bajo ataque en muchos sentidos durante el último año. No solo hemos visto recortes financieros, sino también lo que considero ataques profundamente injustos contra la comunidad de salud pública y sus motivaciones. Así que sí, puede resultar desalentador. Yo recientemente dejé mi puesto como decano de una escuela de salud pública y el otoño pasado, cuando llegaron los estudiantes, les dije: este es un momento difícil para estar en salud pública, y aún así me siento orgulloso de ustedes por haber elegido este campo en este momento. Creo que la salud pública va a experimentar una transformación importante en los próximos años. Esa transformación será liderada por estudiantes, pero también por las personas que están en la primera línea. ¿Cuál es mi consejo para ellos? Primero que nada, el trabajo que hay que hacer nunca ha sido más importante. La labor no ha desaparecido. La salud pública nunca ha sido sobre instituciones. Siempre ha sido sobre los problemas que intentamos resolver. Creo que vamos a ser mejores resolviendo esos problemas si involucramos a las personas que los están viviendo y las hacemos parte de esa solución. Cuando pienso en lugares donde la salud pública no es tan efectiva como debería, muchas veces es porque creemos que ya tenemos las respuestas y que nuestra tarea es simplemente entregárselas a la gente. Pero la realidad es que no siempre tenemos todas las respuestas. Sí, tenemos evidencia científica y la ciencia es fundamental. Es una parte muy importante del proceso. Pero las decisiones y las políticas deben estar informadas por la ciencia, no completamente dirigidas solo por ella. La ciencia es clave, pero también lo son los valores, las capacidades y las realidades de cada comunidad. Así que lo que suelo aconsejar tanto a estudiantes, y lo hacíamos en Brown, como a quienes están trabajando en el terreno, es: salgan y hablen con la gente. Pregunten cómo se sienten, qué están viviendo. Al final del día se nos va a juzgar por nuestra efectividad, no por si seguimos la política al pie de la letra, no por si cumplimos cada protocolo, no por si diseñamos el protocolo más inteligente. Eso no es lo que importa. Lo que importa es: ¿realmente cumplimos con las personas a las que estamos llamados a servir? ¿Realmente hicimos una diferencia en sus vidas? Si estamos logrando eso, vamos a estar bien. Vamos a estar muy bien. Pero si con demasiada frecuencia nos quedamos atrapados pensando: mi trabajo es implementar esta política, no. Tu trabajo es mejorar la salud de las personas. Y si la política o el proceso no están logrando eso, entonces hay que cambiar la política, cambiar el proceso, pero cumplir con la gente. Si cumplimos con las personas, ellas volverán a involucrarse con la salud pública. Tenemos que repetir eso. Es totalmente cierto. Y no sé si siempre se capta la diferencia entre algo impulsado por la ciencia y los datos versus algo informado por la ciencia y los datos. Pueden darte un marco referencial, pero no pueden dirigir toda la conversación. Hay demasiados factores, hay situaciones reales ocurriendo. No podemos simplemente decir: así es como se ve en el laboratorio, o así lo demuestran mis cálculos.
tenemos que ponerlo en contexto y luego decidir cuál es la mejor estrategia. Gracias por resaltar eso. Es clave. Se trata de qué es lo que realmente se necesita para que funcione. No podemos estar excesivamente atados a esto es lo que yo creo que debería ser y así es como tiene que hacerse. Sí, necesitamos agilidad. Sí, y déjame añadir 2 puntos más. El primero es algo que viví mucho cuando estaba en el gobierno. A veces intentábamos hacer algo desde la Casa Blanca y la respuesta de algunas agencias era: ese no es el proceso estándar, así no se hacen las cosas. Y mi respuesta era: la verdad no me importa, nadie nos paga por seguir procesos. Si trabajas para el gobierno, el público te paga para entregar resultados. Y si no estás entregando resultados, no importa cuán impecable sea tu proceso, no es suficiente. Ese es el primer punto. El segundo es más amplio. Hablamos mucho de que la confianza se ha perdido. Yo pienso en la confianza como pienso en la energía. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Con la confianza pasa algo parecido. No desaparece, se transforma en confianza hacia otra persona. Si la gente ha perdido confianza en la salud pública, entonces ahora está confiando más en alguien más. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo nos vinculamos con ellas? En algunas comunidades pueden ser líderes religiosos. Si tu objetivo es ser efectivo, quizá tú no eres la mejor voz para promover una política específica. Tal vez necesitas asociarte con quienes sí lo son. Y eso está bien. De nuevo, cuando estaba en la Casa Blanca, había momentos en los que me di cuenta de que ser el encargado del COVID de Joe Biden no me iba a dar mucha credibilidad en ciertas comunidades de Estados Unidos. Yo me preocupo por esas personas tanto como por cualquier otra, y muchas veces eso significaba que yo no debía ser la voz principal del mensaje. Tenía que buscar a personas que pudieran conectar mejor con esas comunidades y trabajar con ellas para transmitir el mensaje. Necesitamos hacer mucho más de eso en salud pública, identificar cuáles son las voces que la gente realmente está escuchando y luego encontrar la manera de colaborar con ellas. Cuando yo estaba en el Estado, vino Frank Lutz en una ocasión a hablarnos. Fue brillante. Hablaba de cómo es que hay que ajustar el mensaje sin cambiar los hechos según la audiencia. Decía que en ciertos espacios jamás usarías determinadas palabras porque son palabras que activan resistencia inmediata. Y de la misma manera, a veces necesitas al mensajero adecuado para un público específico. Ser intencional con eso hace una gran diferencia. No se trata de cambiar la verdad, sino de presentarla de forma tal que pueda ser recibida para así poder avanzar y empezar a trabajar juntos. Aprecio mucho que resaltes ese punto tan importante. En este podcast, Modern Medicine, también hablamos sobre las causas profundas del daño. Cuando piensas en temas como vivienda, calidad del aire, seguridad económica o acceso a la educación, ¿crees que deben tratarse como estrategias centrales de la salud pública o son conversaciones paralelas que corresponden a otros sectores? Obviamente todos esos factores tienen un impacto profundo en la salud pública. La pregunta para mí es, ¿qué aportamos nosotros desde la salud pública a esa conversación? El costo de la vivienda es extremadamente alto en muchas comunidades de Estados Unidos debido a una serie de políticas y decisiones adoptadas por gobiernos y otros actores. Como profesional de salud pública, puedo argumentar claramente que la vivienda tiene un enorme impacto en la salud de las personas. Es casi evidente. Pero eso no me convierte automáticamente en experto en política de vivienda. Y aquí es donde creo que quienes trabajamos en salud pública debemos ser estratégicos. ¿Cuál es la experiencia específica que aportamos? Yo puedo tener ideas, pero hay personas que realmente son expertas en cómo hacer la vivienda más accesible y más disponible. Nuestro papel debería ser utilizar nuestra voz para explicar que cuando se hace la vivienda más asequible y accesible, hay beneficios claros.
Primero, el beneficio directo de tener un lugar digno donde vivir. Segundo, si no estás gastando la mitad o 2/3 de tu ingreso en vivienda, te queda más dinero para comida y para otras necesidades básicas. Entonces, nuestro papel es conectar los puntos entre una buena política de vivienda y una buena salud. Pero también debemos dejar claro que nuestra experiencia está en la salud pública y en los beneficios para la salud, no necesariamente en los mecanismos técnicos para lograr esos cambios. Lo mismo ocurre con la política económica. Las políticas que generan empleos y empleos bien remunerados tienen enormes beneficios para la salud. Debemos recordarle eso a la gente. Ahora bien, ¿cómo se diseñan y se implementan esas políticas económicas? Yo puedo tener ideas, pero no soy experto en eso. Por eso debemos trabajar con quienes sí lo son y ayudar a resaltar que esas políticas también tienen beneficios importantes para la salud. Creo que lo que estoy escuchando es que sí, la salud pública puede participar en todas esas conversaciones, pero también tenemos un rol específico. Podemos enmarcar la conversación y señalar por qué es importante, pero luego debemos permitir que los expertos en cada área hagan su parte. Sí, la forma en que lo veo es que no se trata tanto de mantenerse en su carril, sino de reconocer dónde está nuestra experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en decir que algo es importante y que deberíamos hacer más en esa área, pero hay conocimientos especializados que se necesitan. Por ejemplo, si yo fuera alcalde y quisiera impulsar el crecimiento económico de mi ciudad, el comisionado de salud pública no sería la primera persona a la que llamaría. Ahora bien, el comisionado de salud pública debería estar en la conversación y debería destacar que el crecimiento económico, el empleo y la seguridad financiera tienen grandes beneficios para la salud. Pero también debemos entender que no sabemos todo. De la misma manera que yo no querría que el economista que asesora al alcalde me diga cuáles son las 3 intervenciones de salud pública que debo implementar o cómo tratar la hipertensión. Yo me encargo de la hipertensión, tú encárgate del crecimiento económico. Al final, todo se trata de alianzas. Se trata de trabajar juntos, entender dónde está la experiencia de cada quien, abogar por lo que creemos importante, pero sin asumir que lo sabemos todo, porque no es así. Gracias por eso. Siempre me gusta cerrar con algo positivo. Quiero terminar con luz, porque la luz vence a la oscuridad. Tú has trabajado en los niveles más altos del gobierno, la academia y la atención clínica. ¿Qué es lo que más esperanza te da en este momento sobre el futuro de la salud pública en este país, especialmente para la próxima generación de líderes que nos están escuchando? Hay muchas cosas que me dan esperanza. Voy a mencionar algunas. Primero, en los últimos 5 años he visto que hay muchísimas personas en todo el espectro político, izquierda, centro y derecha, que realmente se preocupan por la salud pública. Tal vez no siempre usan las mismas palabras, pero existe un consenso amplio y bipartidista sobre la importancia de mejorar la salud pública en Estados Unidos. Sé que a veces es difícil verlo. La polarización en los medios puede hacer que parezca una batalla entre izquierda y derecha, pero no lo es. Si lo vemos en términos políticos, la mayoría de los estadounidenses están en el centro del campo. Lo que pasa es que las voces más ruidosas en los extremos dominan las redes sociales. Si uno pasa mucho tiempo en X o en Twitter, puede pensar que el país está completamente paralizado, pero en realidad hay un gran grupo en el centro que se preocupa por las vacunas, por la equidad en salud, porque todos tengan cobertura médica. Se preocupan por las mismas cosas que quienes trabajamos en salud pública valoramos profundamente. Así que, en primer lugar, no debemos perder de vista a esa mayoría silenciosa. Lo segundo que me da mucha esperanza son los estudiantes. He estado en la academia casi toda mi vida hasta hace poco, y lo que más me gustaba era que cada año llegaba una nueva generación de estudiantes lista para cambiar el mundo. No están desanimados, no están paralizados por los desafíos, y no hay nada más inspirador que eso. Cuando los ves, piensas, los problemas que me preocupan hoy, ellos los van a resolver. Y lo tercero es que cuando estos son tiempos difíciles para la salud pública, realmente creo
que hay un camino hacia adelante. Ese camino pasa por la participación, por escuchar, por construir relaciones. Si nos enfocamos en eso, estoy convencido de que dentro de 5 años miraremos hacia atrás y diremos, esos fueron los años de reconstrucción. Y reconstruimos algo mejor de lo que teníamos antes. Ese es nuestro trabajo y tenemos que ponernos a hacerlo. Justo el tono perfecto para cerrar. Entender y recordar que hay mucho más que nos conecta, más de lo que nos divide. Eso es totalmente cierto. Y sí, estamos reconstruyendo. A veces hay que desmontar hasta los cimientos para poder volver a construir algo mejor. Dr. Ya, muchísimas gracias. Estoy profundamente agradecida. No puedo agradecerle lo suficiente por acompañarnos hoy y por su liderazgo extraordinario, por su capacidad de unir la ciencia y la política con compasión y por poner siempre a las personas en el centro, especialmente durante nuestros momentos de mayor crisis. Ha marcado una diferencia profunda en la vida de millones. Así que agradezco su voz, su visión, su compromiso continuo con la construcción de un sistema de salud pública más equitativo y más resiliente. Espero con interés ver sus aportes en los próximos años. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros hoy en More Than Medicine. Thank you. Thanks for having me back. Thanks for having me here. Maybe you'll have me back again in the future. Gracias por invitarme. Ojalá me vuelvas a invitar en el futuro. Claro que sí. Y como te he dicho muchas veces, cuando nos hemos visto en persona, soy un gran admirador de tu liderazgo, tanto en Illinois como en el hospital. Todos tenemos un camino difícil por delante, pero si trabajamos juntos, lograremos mejorar las cosas. Gracias por invitarme. Espero que tengamos más conversaciones. We've all got a difficult path ahead of us, but if we work together, we will make things better. So thank you for having me here, and I look forward to more conversations.